El papel de la resistencia en la Europa ocupada es objeto de distinta valoración entre los historiadores. Únicamente los Balcanes o en las inmensas áreas de la Unión Soviética ocupadas tras la invasión alemana de 1941, hubo grupos numerosos de partisanos que desarrollaron una acción militar importante en el transcurso de la guerra, hasta el punto de que Yugoslavia, Albania y Grecia se liberaron a sí mismas. En Europa Occidental hubo una implicación de la población diferente según los países, desde la resistencia pasiva y pacífica, pero casi unánime de los daneses, hasta el caso de Francia, donde fue mucho más común la colaboración que la resistencia. No obstante, después del desembarco aliado en Normandía, junio de 1944, cuando se vio clara la derrota del Eje, se multiplicó tanto el número de resistentes como sus acciones. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de el tren fantasma de los nazis. En general, puede decirse que en Europa Occidental la resistencia no tuvo ninguna incidencia militar notable, consistiendo su aporte a la causa aliada en información y espionaje, sabotajes y redes para proporcionar la huida a través de España o Suecia de prisioneros escapados, aviadores aliados derribados, perseguidos políticos y judíos. En Bélgica funcionó una red dedicada a rescatar a los pilotos aliados que caían bajo fuego alemán para ayudarlos a escapar por la línea Comet, una ruta que atravesaba toda Europa hasta los Pirineos, compuesta por diversos contactos y casas seguras donde poder esconderse. Los hombres y las mujeres de la línea Comet belga protagonizaron una de las historias más extraordinarias de la guerra, la del convoy conocido como el tren fantasma. Todo comenzó cuando en 1940 los alemanes atravesaron las fronteras belgas, venciendo rápidamente tanto al ejército nacional como a las tropas británicas que habían acudido en su ayuda. Al principio, el gobierno militar nazi instalado en Bruselas intentó presentarse como el libertador de los belgas frente al imperialismo británico. Ayudó a ello la actitud contemporizadora del rey frente a la ocupación y la colaboración de muchos belgas, especialmente flamencos, seducidos por la ideología fascista. Pero tras el desembarco de Normandía en el verano de 1944, la presión aliada se hizo cada vez más fuerte para las tropas de Hitler y Heinrich Himmler, al mando de la Gestapo, decidió entonces enviar a Richard Gunklaus, un comandante más autoritario, para que se ocupara con mano de hierro del gobierno belga. Como miembro de la policía política nazi, la Gestapo, Gunklaus tendría que encargarse de sofocar cualquier acto subversivo de la policía civil, animada por el imparable avance de los aliados. A su llegada se encontró con un problema logístico. La cárcel de Saint-Gilles, en la capital belga, tenía ya 1.500 prisioneros. ¿Qué podía hacer con todos esos presos políticos ocupando la prisión? Como eran enemigos del Reich, Gunklaus decidió aplicar la solución final y enviarlos a todos a algún campo de exterminio alemán. Para ello, ordenó encerrar a los prisioneros, en su mayoría miembros de la resistencia belga, más unos 50 pilotos aliados, en un tren especial compuesto por vagones de transporte de ganado
donde apiñaron sin piedad a los presos. El apoyo de la resistencia. El teniente estadounidense John Bradley se encontraba en 1944 en el último vagón, ocupado por militares que antes de ser capturados se las habían arreglado para esconderse, al menos durante un tiempo, de los alemanes. Su viaje hasta el tren fantasma comenzó 2 años antes, cuando se alistó en las Fuerzas Aéreas con 25 años de edad. Su primer destino fue Inglaterra, donde llegó en 1943. El 5 de noviembre de ese mismo año, el piloto estadounidense salió de su base para bombardear la ciudad de Gelsenkirchen. Su misión consistía en 25 salidas con su avión, y la de aquel día era ya la número 24, pero fue alcanzado y su aeroplano comenzó a arder, por lo que abandonó el aparato en llamas saltando en paracaídas. Cuando llegó al suelo, cuenta Bradley, en un exhaustivo informe que transcribió su esposa Bárbara mientras él se recuperaba de la tuberculosis al final de la guerra, preguntó por dónde se iba a Alemania y salió corriendo en sentido contrario. A los pocos días, su esposa recibió un telegrama de las Fuerzas Armadas lamentando la desaparición de Bradley en acto de servicio. Bradley había caído en Holanda. Disfrazado con un uniforme que un policía le prestó, comenzó un viaje que lo llevó hasta Bruselas, donde albergaba la esperanza de contactar con la línea Comet para salir de Bélgica. Miembros de la resistencia lo escondieron en una casa de belgas antinazis junto con otro compatriota, el sargento Royce McGilvary. Una noche, la Gestapo llamó a la puerta y los dos tuvieron que huir casi solo con lo puesto, por la puerta de atrás. Ambos vagaron por los campos belgas, huyendo unos 5 meses más hasta que fueron capturados. El capitán Alfred Sanders, piloto de un B-24, fue otro de los estadounidenses que viajaron en aquel convoy. Durante un bombardeo relámpago sobre Leipzig, en Alemania, el avión de Sanders fue alcanzado y tras el fallo sucesivo de todos sus motores, tanto él como su tripulación tuvieron que saltar en paracaídas, dispersándose por los alrededores de la ciudad belga de Ronquiers. El azar hizo que un fotógrafo anónimo captara el momento y, después de la guerra, Sanders recibió aquellas fotos por correo. El avión se incendió inmediatamente, pero enseguida fueron rodeados por un gran número de belgas que se encargaron de ocultarlos. Sanders llegó a vivir con 14 familias diferentes, personas que eran conscientes del riesgo que corrían alojando a un militar enemigo. Un día, un agente infiltrado de la Gestapo lo engañó asegurándole que en el Palacio de Justicia de Bruselas le proporcionarían los documentos necesarios para salir del país. Sanders, como tantos otros, acabó en Saint-Gilles, la cárcel de la Gestapo en la capital belga. A pesar de los intentos de los oficiales alemanes, Sanders no facilitó información sobre los miembros y actividades de la resistencia. Por otra parte, los miembros de esta tomaban bastantes precauciones para que sus protegidos tuvieran la mínima información posible que pudiera incriminarlos en caso de caer en manos alemanas. Por tanto, Sanders poco podía contar. La conexión entre supervivientes.
El canadiense Stuart Leslie fue otro de los pilotos prisioneros en el tren fantasma. Con apenas 22 años ya pilotaba un avión Halifax de la Royal Canadian Air Force. Al volver de un bombardeo en la frontera de Bélgica con Francia, fue avistado y alcanzado por los aparatos alemanes. Único superviviente del derribo, Stuart Leslie llegó a una granja en la que solo se hablaba francés. Pero al lado vivía una joven, Elizabeth Rigood, que podía comunicarse algo en inglés. Mi primera imagen de esos momentos, recuerda Leslie, es que me llevaron una botella de ginebra y algo de ropa. Durante su estancia en la granja, Leslie tenía una rutina peculiar. De día se quedaba tomando el aire en la terraza de la granja y de noche salía a pasear con Elizabeth o con Alice, su hermana, pero siempre con una falda para que, visto a distancia, Leslie pareciese una mujer. Al poco tiempo, la Resistencia lo envió a Bruselas para intentar buscarle una salida del país. Allí pasó a estar bajo la protección de Louise Chupot, una activista de la Resistencia. Pero Leslie volvió otra vez al campo, donde siguió huyendo y refugiándose durante un par de meses más. Un día encontró casualmente a dos personas que no eran belgas como creía a primera vista. Se trataba de John Bradley y Ruth McKibary, quienes llevaban varias semanas escondiéndose. Los tres decidieron continuar la huida juntos hasta que fueron detenidos en Namur, al sur de Bélgica, por un control alemán. Estuvieron a punto de conseguir engañarlos, pero uno de los policías nazis decidió volver a registrar a los tres hombres y en el último momento descubrió la placa de identificación de McGilvary. Los pilotos fueron conducidos al Petit Château de Bruselas, lugar donde la Luftwaffe, la aviación nazi, custodiaba a sus prisioneros. Según las normas de la guerra, los militares que viajaban sin uniforme podían ser fusilados sin miramientos bajo la acusación de espionaje, pero si confesaban la identidad de quienes los habían ayudado a escapar y esconderse, podían ser tratados como prisioneros de guerra. Al final, los tres fueron enviados a la prisión de la Gestapo Saint-Guyot. Allí también se encontraba Elizabeth Rigoud, muy implicada en las actividades de la Resistencia desde que ayudó a Leslie a escapar. Según recuerda, las condiciones en las que vivían eran dramáticas. Las celdas eran oscuras y asfixiantes, estaban llenas de cucarachas y había solo 3 colchones para 6 personas. En aquel calabozo, Elizabeth descubrió un nombre escrito en la pared: Stuart Leslie. El piloto canadiense había pasado antes por la misma celda que ahora ocupaba ella. Mientras la cárcel de Saint-Guyot se saturaba paulatinamente de prisioneros, la lucha cambió de cariz para los alemanes, que veían como las fuerzas aliadas iban ganando terreno tras desembarcar en la región francesa de Normandía, el 6 de junio de 1944. Aquel día, el cabecilla de la resistencia belga Herman Bodson y sus hombres, expertos en sabotajes, escondidos en el bosque, tenían el encargo de volar la línea telefónica entre París y Berlín. Especialistas en explosivos, Bodson consiguió cortar las líneas de comunicación alemanas. El signo de la contienda era cada vez menos favorable para Alemania. Un viaje terrorífico. La liberación de París a finales de agosto aumentó la presión que Richard Juncklau sentía ante los sucesivos fracasos y derrotas alemanas.
Aprovechando la reciente liberación de la capital francesa, varios diplomáticos de países neutrales como Suecia trataron de negociar con Duclos una salida para los prisioneros políticos de Bruselas, pero este optó por la medida más drástica posible, quizá en un último y desesperado intento por demostrar el poder nazi a los aliados cada vez más cerca de la capital belga. El 1 de septiembre, Duclos ordenó que los prisioneros de Saint-Guyot fueran llevados a Alemania en tren desde la Gare du Midi de Bruselas. A las 2 de la mañana se transportó a todos los encarcelados en camiones hacia la estación y allí fueron obligados a introducirse en vagones para ganado. Era un cautiverio aún más inhumano que las celdas sin ventanas de Saint-Guyot. En cada vagón, con una capacidad máxima para 40 personas, se apelotonaban más de 100 y solo disponían de un cubo a modo de letrina. El aire y la luz solo entraban por las rendijas de los tablones de la pared. Pero no estaban solos en su dramático viaje. Los trabajadores del ferrocarril, a quienes se había dado la orden de preparar el tren para su partida, se encargaron de tranquilizar a los pasajeros, prometiéndoles que harían todo lo posible para evitar que el tren partiera. Con el sabotaje de una bomba de combustible esa misma noche, comenzó una larga cadena de retrasos y averías que iban enfureciendo gradualmente a los alemanes. Lo que en teoría no eran más que unos sencillos preparativos rutinarios, se fueron alargando hasta la mañana siguiente. No solo mecánicos y mozos estaban al tanto de la operación. El ingeniero que debía relevar a su compañero de la noche aseguró estar indispuesto, lo que retrasó unas horas más la revisión del tren y las vías antes de salir hacia Alemania, hasta que por fin se encontró al ingeniero Louis Bergen. Años más tarde, Bergen confesaría que los oficiales de las SS que lo custodiaban se encargaron de hacerle entender desde el principio, apuntándole repetidas veces con sus armas mientras trabajaba, que cualquier intento de sabotaje por su parte le supondría la muerte. Hasta bien entrada la tarde, el tren no se puso en marcha. Los hombres de Duclos habían ordenado que se dirigiese hacia Malines, una ciudad a 20 kilómetros de Bruselas, donde recogería a un grupo de judíos. Este viaje duró 8 horas. Las dificultades a lo largo del camino fueron innumerables. Las señales de las vías lo obligaban a parar y los raíles lo desviaban hacia la vía equivocada. Hacia la medianoche estaba prevista la llegada del tren. Dos desapariciones en pocas horas. Mientras, los diplomáticos extranjeros proseguían las negociaciones con el inflexible Duclos en Bruselas. Este pareció ceder cuando un médico alemán le aseguró que la resistencia belga amenazaba con atacar a los soldados alemanes en sus mismos trenes si no accedía a liberar a los prisioneros. Duclos decidió finalmente no liberarlos, pero no los llevaría a Alemania, sino que los entregaría a las autoridades belgas. En los ferrocarriles nadie, ni siquiera el ingeniero Bergen, estaba al tanto de la nueva orden de Duclos, y todos seguían intentando retrasar la marcha del tren. Bergen sabía que en Malines la torre de agua había sido destruida, y por ello, aunque no le hacía falta, pidió agua con la intención de llevar el convoy hasta la ciudad vecina de München. Allí se detuvieron durante la noche, pero los empleados de la estación
olvidaron informar a Bruselas de que el tren se encontraba allí en lugar de Malinas. A las 12 de la noche, en Bruselas, Juncker decidió y envió un telegrama a Malinas ordenando el regreso del tren. Pero el tren ya no estaba allí. Para las autoridades y los negociadores de Bruselas, el convoy de prisioneros se había convertido en el tren fantasma. El 3 de septiembre, tras varias horas de retraso, los oficiales de las SS de Muysen recibieron el telegrama de Juncker. Con los ingleses moviéndose rápidamente en la frontera con Francia y avanzando 120 kilómetros en 11 horas, la administración nazi de Bruselas estaba contra las cuerdas. Juncker, gran experto en las tácticas de represión policial, pero menos en las militares, fue nombrado jefe militar de la región belga, pero no fue capaz de reagrupar a sus hombres para repeler el ataque británico. A su vez, en la ciudad de Muysen, el ingeniero Louis Bergen ponía en marcha el tren rumbo a Bruselas en menos de 35 minutos. Sospechaba que la orden de regresar era una trampa y cuando se estaban acercando a la Gare du Midi, tomó otro camino por sorpresa y dejó el convoy en una cercana terminal de carga llamada Petit-Lillet. Los nazis no parecían darse cuenta, o al menos no les importaban demasiado las idas y venidas del tren. La capital del país era un auténtico caos y los ingleses estaban muy cerca de la ciudad. Se oían cañonazos y disparos, y los alemanes corrían por todas partes, excepto precisamente en la estación de Petit-Lillet, un enclave aislado del resto de la ciudad. De nuevo se repitió la historia. Era la segunda vez en pocas horas que el tren de los prisioneros de Saint-Guyet se perdía. La liberación y la huida. Hasta las 11 de la mañana, los miembros de la Cruz Roja no encontraron el tren fantasma. Según recuerda Elisabeth Rigoux, nos dijeron que habían negociado nuestra liberación, pero que los alemanes aún merodeaban por la zona y cabía la posibilidad de que nos disparasen si salíamos de allí. 2 horas más tarde se abrían las puertas de los vagones. Sin embargo, la liberación de prisioneros no se completó del todo. Nadie abrió el vagón donde estaban encerrados los pilotos aliados, posiblemente olvidados por sus captores nazis que ya habían huido de la estación. Pasaron otras 6 horas más y llegó la noche del 3 de septiembre. Los pilotos consiguieron abrir la puerta del vagón. Ajenos a la huida de los guardianes nazis, comenzaron a escapar sigilosamente de uno en uno por temor a que los soldados alemanes los descubrieran. Stuart Leslie y Alfred Sanders recuerdan que tenían tal miedo que estaban convencidos de que los alemanes les estaban disparando por la espalda mientras huían. Sanders logró escapar atravesando los suburbios industriales de la ciudad hasta el canal central de Bruselas, donde se reunió con John Bradley y Royce McKibary. En cuanto vieron una barcaza atracada en el canal, se acercaron a ella y, movidos por la discreción y la diferencia de idiomas, entablaron un diálogo algo absurdo con su tripulación. El saludo del capitán holandés fue «Reina Guillermina». La reina Guillermina de Holanda, acompañada por su gobierno, había abandonado su país cuando fue invadido por los alemanes. Instalada en Londres, mantuvo en el exilio la legitimidad del Estado holandés. Para los antinazis holandeses era todo un símbolo, justo al revés que el rey Leopoldo III de Bélgica,
que había permanecido en el trono durante la ocupación y contemporizado con los nazis. Entonces Alfred Sanders contestó inmediatamente: «Presidente Roosevelt». Y el capitán de la barcaza respondió: «Mi camarada». Abrió la ventana para verlos y les preguntó en holandés qué querían. John Bradley le dijo en inglés: «Aviador americano». El capitán entendió, y tras esta breve conversación de identificación, los dejó entrar y pasar la noche allí. Esa noche, mientras huían, los primeros hombres de la infantería motorizada británica habían entrado en Bruselas. A la mañana siguiente, cuando los 3 pilotos aliados despertaron en la barcaza holandesa, la liberación de la ciudad era un hecho. Las calles estaban llenas de gente que avanzaban y corría hacia el centro, cada vez más concurrido. En la intersección entre 2 grandes avenidas, vieron por fin al ejército aliado en Bruselas. Entretanto, Jung Claus había logrado salir de Bélgica y regresar a Alemania, donde fue degradado por sus superiores como castigo por haber perdido Bélgica. Enviado a Yugoslavia, acabó sus días en el transcurso de una escaramuza con la resistencia en 1945. Hoy en día, el teniente John Bradley está convencido de que la liberación del tren fantasma fue todo un símbolo para la población belga, más allá de la solidaridad con los prisioneros. A pesar de los años transcurridos desde entonces, los amigos y camaradas que han sobrevivido a estas décadas siguen reuniéndose en la Basílica Nacional de Kolkerberg, en Bruselas, para recordar lo que vivieron allá por 1944 y homenajear a los compañeros de la línea Comet, que ya no están entre ellos. El mismo tren fantasma ha sufrido también el inevitable paso del tiempo. De él solo se conservan 2 vagones de madera que descansan en un almacén de la Compañía Nacional de Ferrocarriles belga. En la Segunda Guerra Mundial, ni todos los alemanes eran nazis, ni todos los nazis eran alemanes. Lo cierto es que todo fue muy variopinto, tanto en creación como en destrucción. Si no, ¿qué creéis que tiene que ver Adidas, Puma, Hugo Boss y los nazis? Adolf Dassler, Adi para los amigos, de profesión panadero e hijo de un zapatero llamado Christoph, comenzó a fabricar su propio calzado en la lavandería de casa de sus padres tras volver de la Primera Guerra Mundial. En los inicios de la década de 1920 fundó su primera empresa, la Gebrüder Dassler Fabrik. Poco tiempo después se uniría su hermano Rudolf Dassler. Producían zapatillas, pantuflas y calzado especial con clavos para deportistas. Adolf era la mente artística, encargada de diseñar los diferentes modelos de calzado, y Rudolf se encargaba de las relaciones públicas. Sin duda, la catapulta que impulsó su negocio fue el fichaje de Jesse Owens, el atleta de origen afroamericano que destacó en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 para disgusto de Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de los hermanos Dassler, como muchas otras, fue destinada a proveer a la Wehrmacht, Fuerzas Armadas Unificadas de Alemania, desde 1935 a 1945. Los hermanos confeccionaron las botas militares que utilizó el ejército alemán. Pero no solo calzado salió de su fábrica.
También se fabricó en sus instalaciones el famoso lanzagranadas alemán Panzerschreck. Rudolf, partidario de la causa nazi, se unió al ejército alemán para luchar en Sajonia. Adolf se desentendió quedándose en Alemania para proseguir con su negocio. A partir de ahí comenzaron las rivalidades entre hermanos. Al finalizar la guerra, con la derrota de Hitler, Rudi fue requerido para dar explicaciones por sus relaciones con el partido nazi y la Waffen-SS. Estaba totalmente convencido de que su hermano le había delatado. Enfrentados los hermanos, Rudi fundó su propia fábrica de calzado en 1948, la Puma AG. En un primer momento llamó a su empresa Ruda, Rudolf Dassler, pero acabó poniéndole el nombre que ha durado hasta nuestros días. Adolf Dassler reaccionó rebautizando el nombre de la firma original como Adidas AG, registrada el 18 de agosto de 1949. El nombre procede del de su fundador. El diminutivo de Adolf es Adi y Das la primera sílaba de su apellido. Rudolf murió el 27 de octubre de 1974 de cáncer pulmonar. Su hijo Armin Dassler se encargó de llevar la empresa Puma al nivel internacional y de prestigio que conserva hoy en día. Por su parte, Adi consiguió con su marca Adidas formar un gran imperio junto a su hijo Horst Dassler. Este asumió la dirección de la empresa a la muerte de su padre en 1978 junto a su esposa Kate, convirtiéndola en sociedad anónima en 1989. Pero, ¿qué tiene que ver Hugo Boss con el nazismo? Hugo Ferdinand Boss, 8 de julio de 1885 al 9 de agosto de 1948, fundador de la conocida casa de modas Hugo Boss AG, fue partidario del nazismo y llegó a confeccionar los uniformes reglamentarios del ejército de Hitler en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, creó los uniformes para las Waffen-SS y la Wehrmacht. Tan convencido estaba Hugo Boss con la causa nazi que en 1931 se afilió al NSDAP con el número 508.889. En 1934 comienza a producir los uniformes paramilitares de las SA, SS y más tarde de la Wehrmacht y las Juventudes Hitlerianas. Gracias a su afiliación, el partido nazi aumentó importantemente sus ganancias y pudo evitar la bancarrota en la Gran Depresión de 1931. Desde 1943, en sus talleres de Metzingen, se utilizó como mano de obra a unos 180 trabajadores forzosos, unas 140 mujeres judías de Francia y otras 40 traídas desde Polonia. Trabajaban bajo deficientes condiciones sanitarias y alimentarias, teniendo que hacer frente a un ritmo de trabajo agotador. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hugo Boss fue procesado por un tribunal de la República Federal Alemana debido a su participación en la organización nazi. Como castigo, se le impuso un pago de 8.000 marcos alemanes. Tras el fallecimiento de Hugo Boss en 1948, su empresa se dedicó a fabricar uniformes para el cuerpo de policía y los trabajadores de correos. Hasta 1970 no comenzaría a producir ropa destinada al público masculino. Pero, si esto os ha parecido curioso, ¿qué pasa si os digo que Fanta fue el refresco de la Alemania nazi que surgió de la Coca-Cola?
La historia tiene esa particular forma de relatar y relacionar sucesos del pasado que, de cualquier otro modo, nos habría resultado imposible comprender. Sin embargo, a veces nos encontramos con auténticas sorpresas que la mayoría desconoce, como el origen de la Fanta a manos de la Alemania nazi en plena Segunda Guerra Mundial. Para ponernos en situación, tendremos que remontarnos a los inicios de los años 30 del pasado siglo, donde el movimiento nacionalsocialista de Hitler se encontraba todavía tratando de reunir todo el poder y apoyo que después desembocaría en uno de los conflictos bélicos y raciales más dramáticos de nuestra historia. En la década de los 30 fue cuando se comenzó a exportar el archiconocido jarabe, inicialmente ideado como remedio contra las náuseas y la diarrea y conocido por todos como la Coca-Cola. Ese brebaje que a día de hoy mantiene su formulación todavía bajo llave y mantiene cautivados a millones de personas en todo el planeta. Llevar esta bebida desde Estados Unidos a Alemania propició que la propia compañía tuviera que recurrir a la creación de filiales embotelladoras con tal de abastecer su creciente demanda. Así fue como nacería la empresa germana Coca-Cola GmbH, una subsidiaria dependiente de su matriz ubicada en Atlanta. Cerca de 5 millones de alemanes consumían esta bebida anualmente, por lo que se llegaron a crear hasta 43 plantas distribuidas por todo el país, encargadas de abastecer su creciente consumo. Hermann Göring trató de nacionalizar Coca-Cola. Por aquellos años, la cultura de fabricación nacional era una norma que garantizaba un mayor número de ventas y aceptación entre la población. Promocionar que el material o ingrediente procedía del propio país aseguraba una mejoría en la imagen ofrecida al público, lo que generaba mayores ingresos. A pesar de depender completamente de Estados Unidos y contar ya con una producción en medio mundo, Coca-Cola GmbH se mostraba como una bebida completamente nacional y exclusiva. Una filial que aseguraba fabricar el producto directamente y no depender de nadie del extranjero. A modo de curiosidad histórica y con el fin de demostrar el poder de esta publicidad, se cuenta que durante los años siguientes al inicio de la guerra, muchos presos alemanes que eran trasladados a Estados Unidos se sorprendían al observar cómo allí también bebían Coca-Cola, creyendo que solo se fabricaba en su país. La mano derecha de Hitler, Hermann Göring, facilitó la expansión de la marca americana en todo el territorio alemán, ofreciendo todas las facilidades y promoviendo su consumo desde que el partido nazi llegó al poder. Sin embargo, el propósito final de Göring consistía en terminar nacionalizando la marca y así poder apoderarse de la fórmula secreta que permitiría fabricarla sin contar con la participación y permiso de su sede central. Disponer de esa información privilegiada era el único motivo que empujaba al número 2 del Führer a promover su expansión por el país. Pero esto fue hasta que Estados Unidos entró oficialmente en guerra contra la Alemania nazi a finales de 1941. Coca-Cola siguió expandiéndose y creciendo dentro de Alemania, incluso en los países que Hitler iba anexionándose a su antojo. Al mando de la organización de esta estrategia expansiva y administrativa estaba Max Cage, el director de Coca-Cola GmbH, que desde 1938 llevaba dirigiendo a la filial y cuya creatividad lo empujaría a lanzar una bebida alternativa una vez fuera bloqueado Coca-Cola tras la declaración de guerra de Estados Unidos. Tenemos que pensar que tras la negativa de Coca-Cola de seguir suministrando su fórmula a las plantas de un país
ahora enemigo, Cage se enfrentaba a una importante crisis con unas instalaciones millonarias que quedarían en desuso, razón por la que trató de darles nueva utilidad creando una bebida que sustituyera a la ya famosa Coca-Cola. Tras algún que otro intento, se logró lanzar un producto nuevo y llamativo, con un nuevo embotellado y diseño. Había nacido una bebida alternativa que rápidamente se extendería su consumo por todo el país. Fantasie, la bebida endulzada que recurría a la calidad de Coca-Cola para ser vendida. Mas Cage fue una figura realmente controvertida. A día de hoy se sigue especulando sobre su apoyo o rechazo al movimiento, ya que según la fuente que se consulte, se le considera de una forma u otra. Algunos aseguran que siempre trató de defender a sus trabajadores incluso de la Gestapo alemana, mientras que otros lo incluyen en la lista negra de partidarios del régimen. De lo que no cabe duda alguna es de su papel relevante en esta historia, tanto en el crecimiento y mantenimiento de Coca-Cola GmbH como en la creación de Fanta, la alternativa nacional y patriótica elaborada a partir de unos ingredientes que no tenían nada que ver con lo que hoy conocemos. Hablamos de una bebida realmente endulzada con sacarina, azúcar y restos de suero lácteo, pulpa de manzana y cualquier otro excedente del momento. Incluso se llegó a emplear en la cocina como endulzante. Al comenzar su producción y tratarse de una bebida completamente desconocida, se tuvo la curiosa idea de añadir un producto de Coca-Cola GmbH, coletilla que permitía vincular la Fanta con la calidad de la ya conocida y buscada Coca-Cola. Así es como nació Fanta, que procedía de la palabra alemana Fantasie, fantasía en español, y cuyo idea brotó de la imaginación de un reconocido vendedor de la época llamado Joe Knick. Gustó tanto la propuesta por el nombre que los directivos no dudaron en escogerla. Con la llegada del fin de la guerra, Fanta resurge y pasa a ser exportada. Las 43 plantas que Max Cage tenía fabricando Fanta mientras Coca-Cola seguía bloqueada desde Estados Unidos fueron bombardeadas incansablemente por los bombarderos aliados hasta quedar completamente derruidas. Sin embargo, con la llegada del fin de la guerra y la caída de Hitler, rápidamente se retomaron las comunicaciones entre ambos países. La propia central de Coca-Cola en Atlanta, tras haber realizado una investigación que determinase la posición de su antigua figura comercial en el país germano, Max Cage determinó que éste había ayudado a más de un trabajador y habría actuado siempre en pro de la compañía. Fanta, que había obtenido un gran éxito durante la guerra en Alemania, recuperó su producción e incluso se mejoraron sus ingredientes, lo que permitió que ambas bebidas fueran producidas en el país de forma simultánea hasta que en 1960 la propia Coca-Cola terminó comprándola y llevándola a Estados Unidos. El pasado oscuro de Fanta no ha dañado su imagen en el presente. A pesar de encontrarnos con una bebida de origen alemán, desde que Coca-Cola comprase su marca y la incorporase a su matriz en 1960, Fanta ha sabido siempre desligarse de cualquier vinculación o relación directa con el régimen nazi. A diferencia de otras marcas que sí colaboraron activamente con el régimen de Hitler, Fanta tampoco se convirtió en una herramienta publicitaria para ensalzar los ideales del nazismo, ni tampoco fue empleada con fines políticos. Es una de las excepciones que encontramos en esta interesante historia acerca de los orígenes de Fanta. Y ahora, si os pregunto cuál es, o mejor dicho, era el coche por excelencia de la Volkswagen que tenía nombre de insecto. Sí, así es,
el Volkswagen Beetle, el escarabajo. Pues seguro que no sabéis que Hitler le robó a un judío el diseño del famoso Volkswagen Beetle. El diseño del mítico Volkswagen Beetle, escarabajo, siempre ha sido atribuido al dictador alemán Adolf Hitler. Este es un dato ya curioso por sí mismo, teniendo en cuenta que no es algo conocido por la mayoría de la gente. Pues bien, lo cierto es que el diseño no fue idea del Führer, sino que éste le copió la idea a un judío. En 1933, Hitler se entrevistó con Ferdinand Porsche para discutir sobre el desarrollo de un Volkswagen, automóvil para el pueblo, un vehículo que debería ser capaz de transportar a 5 personas a una velocidad máxima de 100 km/h y que pudiera ser adquirido a un precio económico. Además, debía ser resistente y de sencillo mantenimiento. La propaganda nazi quería llegar también al sector del automóvil y quería presentar al mundo el Volksauto, coche del pueblo, como un triunfo del pueblo alemán. Es probable que el nombre de escarabajo fuera utilizado por primera vez por el New York Times en un artículo publicado el 3 de julio de 1938, refiriéndose al parecido del auto con el insecto que lleva ese nombre. Sin embargo, el nombre oficial del coche fue KDF Wagen. Hasta no hace mucho se pensaba que Hitler había creado el diseño original del Volkswagen Beetle, pero en el libro de Pablo Silperov, La extraordinaria vida de Joseph Gans, el ingeniero judío detrás del Volkswagen de Hitler, se explica cómo el dictador le robó la idea a un ingeniero judío, borrándolo posteriormente de la historia. El ingeniero judío Joseph Gans, de Frankfurt, criticaba el concepto de los coches de 1920, producidos con ejes sólidos, centros de gravedad altos y transmisiones ineficientes. En 1930, Gans construye el primer prototipo de su Volkswagen. El prototipo tenía un chasis con un motor central, independiente de la suspensión, con ejes oscilantes y una carrocería abierta con forma de escarabajo. En 1931, Gans construye su nuevo prototipo mejorado, con un estilo convencional que gustase más al público. Era un pequeño y revolucionario automóvil, el Maulkäfer, chinche o escarabajo. El prototipo fue aprobado por la Junta de Directores e Ingenieros de Mercedes-Benz. La empresa alemana desarrolló un coche con motor boxer trasero de 4 cilindros y contrató a Gans como ingeniero. Los fabricantes de la época competían por la creación de un coche ligero y aerodinámico con un motor trasero que ofreciera buenos resultados, pero fue Gans el primero en comercializar un Volkswagen. Algunas patentes del ingeniero judío se utilizaron en el estándar superior, vehículo con una carrocería de escarabajo que fue presentado en el Salón del Automóvil de Berlín en febrero de 1933. Adolf Hitler fue el encargado de inaugurar la exposición. Durante su recorrido por el salón, mostró gran interés por el estándar superior y la idea de un Volkswagen asequible para el pueblo alemán. A partir de ahí cambió la suerte para Gans. La Gestapo le acusó de chantajear a la industria del automóvil y lo arrestó en Berlín en mayo de 1933. Estuvo en la cárcel hasta que pudo ser liberado gracias a ciertos contactos influyentes. No obstante, la Gestapo obligó a Gans a abandonar su puesto de ingeniero consultor
en BMW y Mercedes-Benz. En septiembre de 1933 se presentó una nueva y mejorada versión del estándar superior, que empezó a comercializarse como el Volkswagen más rápido y económico alemán. Hitler se había reunido ese año con Ferdinand Porsche para negociar el desarrollo del Volkswagen. De ese modo, Porsche comenzó a producir el coche del pueblo, que costaba más de 1000 marcos. Los nazis prohibieron a toda la prensa alemana publicar nada sobre Gans. Así consiguieron eliminar cualquier relación judía con Volkswagen, borrando al ingeniero de la historia. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Si deseas acompañarnos también desde Podimo, tienes 30 días gratis con mi enlace. Cada escucha en Podimo ayuda a mantener vivos los proyectos de ACRA. Lo encontrarás al final de la descripción. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.